capítulo 7. Libro de Jueces, capítulo 7, vamos a leer el versículo 12. ¿Lo tienen, iglesia? Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Padre, nuestros enemigos son más grandes que nosotros, son más poderosos que nosotros, incontables. Y nosotros somos pequeños y frágiles. ¿Será posible que desde nuestra desventaja y pequeñez podamos un día ver victoria sobre nuestros enemigos? Respóndenos esta noche, Señor. Respóndenos con tu palabra. Háblanos de ese camino para llegar a la victoria. Dinos que es posible vencer a nuestros enemigos. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Señálanos el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El versículo tiene una cierta ironía. Tiene una cierta ironía porque la frase incontables como la arena a la orilla del mar es una frase que ya conocemos. ¿De dónde la conocemos? ¿Ah? De la promesa a Abraham. Y la promesa era tu descendencia, igual como dice aquí, será incontable como la arena a la orilla del mar. Y es irónico porque ha habido una inversión. Lo incontable como la orilla como la arena del mar ya no es la descendencia de Abraham, sino los enemigos de Abraham. Hoy resulta que Israel es un pueblo pequeño, representado en apenas 300 hombres, y sus enemigos son incontables, parecen langostas, dice la Biblia. Es como que la promesa se ha quebrado y pareciera que hoy la promesa se cumple en los enemigos. Como cuando usted ve que los enemigos están como usted debería de estar, donde ellos tienen lo que usted debería tener, viven como usted debería de vivir, y siente que sus enemigos están mejor que usted. El versículo nos da un sabor como que la promesa se ha quebrado.
como que la alianza se ha roto, y en efecto se ha roto porque Israel abandonó al Señor y dejó de servirle y comenzó a servir a Baal. Y al romper Israel la alianza, pues la promesa está en crisis también. Y el que debería ser como las arenas del mar, o sea, Israel, es un minúsculo pueblo. Y sus enemigos son los incontables, numerosos como la arena del mar. ¿Qué hacemos cuando muy dentro del corazón sentimos que se ha quebrado la promesa? ¿Qué hacemos cuando tenemos esa sensación que Dios no camina con nosotros, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado? Cuando Israel le dice a Dios: tú ya no sales con nuestros ejércitos, tú ya no nos acompañas en las expediciones militares. O cuando le dice: ya no tenemos profeta, tú no nos envías palabra. Esa sensación de abandono que Gedeón va a demostrar a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 13, la respuesta que Gedeón da es la respuesta de sentirse desamparado. 6:13, ¿está conmigo? Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El sentimiento de sentirnos desamparados por Dios. El salmista lo refleja a través de algunas preguntas. Acompáñenme al Salmo 13. Salmo 13. ¿Hasta cuándo? Versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué? ¿Me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Son las preguntas que emergen de un corazón que se siente que Dios ha quitado la mirada de nosotros. Y al sentirnos desamparados, nos sentimos disminuidos y vemos a los enemigos potenciados, crecidos. Uno disminuido y el enemigo crecido. Uno empequeñecido y el enemigo agrandado. Y es la sensación que se respira en Israel en tiempos de Gedeón. Dios nos ha empequeñecido y los enemigos se han agigantado. ¿Y qué chance tenemos de poder vencerles con el sentimiento que Dios nos ha abandonado? ¿Acaso no es mejor esconderse como estaba escondido Gedeón, limpiando ahí el trigo para que los enemigos no lo encontraran? ¿Acaso no es mejor bajar las manos y evadirse y rendirse y desentenderse de Dios? ¿Acaso no es mejor dejar de venir al culto, leer la palabra, dejar de meterse con Dios, dejar de servir? Porque realmente Dios no representa para mí
un apoyo, un sostén, una fortaleza, porque me siento abandonado, desamparado. Y en este escenario es que se va a encontrar Gedeón con un ejército de 135,000 hombres que vienen en su contra. Y él comienza a recorrer algunas tribus y a pregonar y a convocar, y reúne 32,000 hombres que deciden acompañarle a la batalla. Y aún con 32,000 la aritmética no le funciona. Tendrían que matar por lo menos 4 madianitas cada israelita. El equilibrio de fuerzas no le acompaña a Gedeón, aún reuniendo esa cantidad de gente. Y aquí empieza, diríamos, el itinerario de fe de Gedeón que esta noche nos propone la Escritura para poder enfrentar esa realidad que nos es adversa, que nos es contraria, que nos ahoga en la vida. Es saber que estamos expuestos a la voluntad de nuestro enemigo. Yo puedo pensar en las cosas que son más grandes que yo, pero no sé usted cuáles son sus cosas que le hacen sentirse pequeño y derrotado y disminuido. Yo no sé cuál es lo que a usted en particular le carga el alma y le hace sentirse distante de Dios y sentir a Dios distante de usted. Sentir que su enemigo puede disponer de usted a la hora que él desee. Pero aquí comienza justamente el capítulo 7, el camino de Gedeón. Y quiero enumerar a lo menos cuatro diríamos realidades de la vida de Gedeón que deben ser parte de mi vida si quiero llegar a experimentar victoria sobre realidades que me sobrepasan. Y lo primero que Gedeón debe enfrentar es la aritmética de Dios, la manera en que Dios trabaja. Eso es lo primero que tiene que enfrentar Gedeón. Los caminos misteriosos de Dios, a los cuales nosotros nos resistimos porque consideramos que los caminos que Dios nos propone son arriesgados. Los caminos de Dios son riesgosos. Si de por sí nos sentimos pequeños, a veces la lógica de Dios no es hacerme grande, sino hacerme más pequeño todavía. Y tras que ya me siento enano, tras que ya me siento frágil, tras que ya me siento vulnerable, tras que ya me siento disminuido, yo esperaría que la intervención de Dios en mi vida me agigante. Yo esperaría que la acción, el resultado, la consecuencia de que Dios comience a obrar en mi vida es que yo vaya creciendo y crezca de tal manera que yo pueda enfrentar de tú a mis enemigos. Por lo menos, no porque yo quisiera que la participación de Dios me llevara a niveles mayores que mis enemigos. Porque en mi humanidad yo trabajo con números, con realidades materiales.
Y queremos garantizar la victoria sabiendo que somos más, que tenemos más, que podemos más. Y esperaríamos entonces que la acción de Dios en mi vida provocara un engrandecimiento, un agigantamiento, de tal manera que yo crezca y pueda ver a mi enemigo en pequeño y le diga: vaya, ahora sí, veámonos. Pero resulta que cuando Dios se mete en el escenario de mi vida, cuando Dios entra ahí en mi hogar, cuando entra en mi realidad empresarial o en mi vida personal, Dios me lleva al extremo de la pequeñez. No solo no me hace más grande, sino que me reduce. Tras que ya me sentía frágil, hoy estoy fragilísimo. Tras que ya me sentía enano, hoy parezco hormiga. Tras que me sentía impotente, hoy la cosa es imposible. Porque cuando reúne sus recursos, Gedeón le dice al Señor, versículo 2, ¿qué le dice? Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos. ¿Se imaginan la cara de Gedeón? No crea que era una cara tan agradable. Pero Señor, si yo he andado camellando para reunir a estos, si no ha sido fácil reunir esto, y ahora tú me pides que esto reduzca porque es demasiada gente. Y es que hay una diferencia en cómo yo valoro las cantidades y cómo Dios valora las cantidades. Para Gedeón, esos 32,000 hombres eran pocos ante los 135,000 que señala el capítulo 8, versículo 10. Ahí tiene usted la cantidad. Porque dice: Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de estoy en el 8:10, hermanitos, de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla. ¿Cuánto? Por todo eran 135,000. O sea que Gedeón sale a la rebusca, reúne 32,000, sus enemigos llevan 135,000 y él sabe que son pocos todavía para enfrentar. Donde Gedeón ve pocos, Dios ve ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ve Dios? Gedeón ve y Dios. Gedeón, acostúmbrese a la mirada de Dios, así es Él. Donde usted dice: Señor, si solo $100 miserables tengo para cerrar el mes, Dios le ve y dice: tenés un montón. Bueno, para empezar, que no tiene ni $1, para empezar. ¿O cree que Dios tiene en su mano $1 ahorita? No, porque Él no los usa. ¿Me entiende? Él no anda de billetera. Él tiene otras maneras de trabajar. Donde usted dice: Señor, no tengo nada. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted: Señor, yo no tengo nada? Y Dios le dice: demasiado tenés.
Lo primero que tenemos que aprender en este camino es esa manera divina de obrar que nos conflictúa, ¿saben? Nos conflictúa. Porque Dios trabaja de formas que nos lleva al límite y nosotros no queremos llegar al límite. Queremos salir ya del pozo. Si estoy hundido 10, Dios me hace bajar 10 más. Y yo esperaría que cuando yo ore y Dios me responda, me haga subir por lo menos 5 metros. Y Dios me lleva 5 metros más abajo. Señor, ya te estoy clamando y tú me dices que ya me respondiste si he bajado 5 metros más. Sí, le dice Dios. Ya te respondí. ¡Pum! 5 metros más abajo. Cuando no entendemos la manera en que Dios ve las cosas, la mirada de Dios es diferente a la suya. A veces la respuesta de Dios es complicarlo más, es enredarlo más. ¿Me entiende? Y muchos que no entienden el modo divino de obrar al sentirse más enredados, más complicados, más profundo y no entender el modo divino de obrar, comienzan a blasfemar contra Dios, a reclamarle a Dios, a distanciarse de Dios, a darle la espalda a Dios. Simplemente porque no ha entendido el modo divino de obrar. Y si usted quiere ver la obra de Dios, debe acostumbrarse a que Dios lo lleve al límite. No para ahogarlo, sino para demostrarle cuán grande es Él con usted. Sino para hacerle ver que usted camina bajo promesa, no bajo capacidades humanas. Se los he explicado siempre en la experiencia de Abraham, porque es el modo divino de obrar. Abraham, yo te daré descendencia, y se los he explicado una y otra vez. Pero ¿qué cuesta en la práctica entender el modo divino de obrar y poder perseverar y poder continuar y poder seguir, aun cuando la respuesta de Dios me complique más? Dios llama a Abraham y le da una promesa y Abraham recibe la promesa, pero sabe que él tiene capacidades que Dios puede usar para cumplir su promesa. Y la experiencia de Abraham es que Dios irá destruyendo sus capacidades. Dios no va a usar las capacidades de Abraham, las va a destruir, para que Abraham deje de confiar en sus capacidades. Y en un principio la Sarita es estéril, pero todavía tiene el proceso biológico de la menstruación. Pero pasa el tiempo y ya no solo es estéril, sino que ya no tiene ese recurso femenino para poder procrear. Su vientre se va muriendo. Abraham, que en un principio quiere confiar en su capacidad y le pega a un hijo a Agar y le dice a Dios: Señor, qué linda tu promesa. No, esa no es mi promesa, le dice Dios. Esa es tu calentura. El hijo que yo te voy a dar es de Sara, no de Agar. Porque ese hijo, él todavía estaba potente. Y Dios llevó a Abraham al límite de ya no, que ya por gusto.
Abraham había perdido su capacidad como hombre. Dice Romanos, estaba como muerto. O sea, se le murió a un lado. El vientre de Sara, muerto. El órgano de Abraham, muerto. ¿Y cómo de dos partes muertas va a surgir algo? Dios lleva a Abraham al punto muerto, para que Abraham entienda que el cumplimiento de la promesa no depende ni siquiera del 1% de él, que depende exclusivamente de Dios. Y cuando llegaron al punto muerto, Dios comienza a resucitar el vientre de Sara, comienza a resucitar el órgano de Abraham, y se unen. Y tenía 90 años la Sarita, 100 años Abraham, y nace Isaac. Para que entiendan que no es porque ellos pueden, es porque Dios puede. Cuando Dios te hace promesas, tú también haces números. Ah, bueno, yo tengo esto, Dios va a trabajar quizá con esto. No. Y le dice Dios, tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a ¿qué? A jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. ¿Por qué Dios te lleva al punto muerto? Porque ella nos conoce que somos agrandaditos, ¿va? Ella nos conoce que medio ya tenemos algo y ya, no, sí, es que no sabes, esto me costó a mí. No, hombre, es que tuve suerte, fíjate. No, hombre, que tengo un primo en no sé dónde, es que tengo un familiar en no sé qué. Siempre andamos buscando a quien darle la gloria, menos a Dios. Y si usted quiere caminar con Dios y quiere relacionarse con Dios, tiene que aprender a darle la gloria a Dios. Y la manera en que Dios nos educa a darle la gloria a Él es llevarnos a un punto muerto en el que usted está clarísimo que para usted era imposible y solo Él lo hace posible. Entonces, cuando usted hable de la intervención, de lo que pasó en su vida, usted va a comenzar a decir, es que el Señor. Usted comenzará a hablar de Dios, no de la mujer, no del marido, no del tío, no de la abuela, no del primo, no del compadre, no de la amiga. Comenzará a decir, es que el Señor. Es que a mí lo hizo el Señor. Porque miren, ustedes no se imaginan con qué facilidad dejamos de hablar de Dios cuando ya estamos bien. Es más, quizá a veces al principio decimos, sí, es que fíjese que el Señor. 2 años. Fíjese que el Señor, pero cuando sigue narrando después de los 5 años, ya no habla del Señor. Comenzamos a hablar de nosotros. No, es que fíjese que yo me metí en esto porque de verdad, mire, yo lo que hice fue esto y lo que hice lo otro y aquí y allá. Ya aquella manera de decir el Señor, ya no. Ya usted comienza a decir, es que fíjese que conocí un doctor. Usted mismo recuerde en algunas intervenciones que Dios ha hecho en su vida, cómo de repente de manera progresiva deja de hablar del Señor y comienza a hablar de usted o de los hombres, porque hasta ya le cansa o pena le da hablar de Dios.
Por eso Dios nos lleva al punto muerto, para que deje de andar hablando de usted y hable del Señor. Para que nosotros dejemos de hablar de nosotros. Para que no tomemos una pizca de la gloria que solo a Él le pertenece, porque Él no comparte su gloria con nadie. Para que aprendamos que el único digno de toda gloria es Él. Nadie más, solo Él es digno. Solo Él es digno. Y las matemáticas de Dios es por esta razón. Las matemáticas de Dios tienen esta función, para que no se diga, para que no se le atribuya al hombre lo que Dios hace. Si usted quiere caminar con Dios, debe entender la matemática de Dios. Ahora, si no quiere caminar con Dios, trabaje con sus matemáticas, está bien. Dios ahí lo deja. Esto es una de las cosas más difíciles que hay, con la que yo mismo tengo que lidiar, con las que yo mismo como pastor tengo que conflictuarme. Los recursos necesarios para llevar adelante la obra de Dios. Y recae sobre mis espaldas la enorme tensión de cubrir todos los compromisos ministeriales, administrativos de la iglesia. Y cuando son las fechas de pagar todos los compromisos, uno se tensiona. Cuando viene un ciclo de renuevos, que hay que cubrir una serie de gastos, uno se enreda, se tensiona. Y uno quisiera llegar a un día en el que yo no me esté quebrando la cabeza con los números para cumplir las obligaciones de la iglesia. Y uno quisiera llegar como a ese momento de descanso y decir: qué bueno que ya tengo para pagar el año entero. Uno quisiera en su humanidad eso. Y yo les he contado cuando hace un par de años el hoy presidente era alcalde y estábamos trabajando, nos acercamos mucho y estábamos organizando toda una serie de labores, alcaldía, iglesia, y nos comprometíamos a ciertas actividades con la alcaldía, y la alcaldía se comprometía a proveernos de ciertos recursos, y yo me sentía pues como descargado, ¿me entienden? Recuerdo que era el mes de octubre, que ya vamos a una serie de compromisos. Cuando bajamos de octubre, viene el último ciclo del año de renuevos. En el mes de noviembre viene nuestra fiesta al Señor, y la fiesta al Señor es un bombazo, económicamente hablando. Ustedes disfrutan la fiesta, el estar juntos, el bailongo, los regalos, los premios, la cena, el compañerismo y tantas cosas más. Pero yo cuando estoy pensando en la fiesta estoy pensando en números y en gastos y en compromisos. Y yo mismo tengo que aprender a celebrar en el marco de gastos, porque no me debe robar los compromisos económicos, no me debe robar la alegría de celebrar la presencia de Dios. Y yo mismo tengo que aprender a tener fe. Y platicando con el alcalde, pues ellos nos prometían prácticamente el 85% de gastos. Para mí eso era descanso. Ya me despreocupo. Y
Y sale el Señor a mi camino. Y sale Dios y se me cruza. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea que yo no te lo puedo dar. Y yo luchando con Dios, porque Dios me decía, no, yo no lo quiero ver ahí. Pero Señor, yo tenía asegurado. Y Dios me decía, ¿qué querés? ¿El camino de la fe? ¿O el camino de tu capacidad? Porque el camino de mi capacidad parece asegurarme las cosas. Parece asegurármelas. Pero ya no es el camino de la fe. Ya es el camino de mi poder. Y me dijo Dios, el camino de la fe siempre es tensionante. Porque yo le decía, señores, que yo quisiera llegar un día en que ya no esté en tanta tensión. Que ya no tenga yo eso en la nuca, esa carga permanente. Hablando de una de mis cargas, la financiera. No hablando de muchas más cargas que tengo que llevar de la vida de esta iglesia. Yo quisiera descansar un día, Señor, ya. Y Él me dijo, no, me dijo, en el camino de la fe no se descansa. El camino de la fe es tensión permanente, donde yo te llevo al límite para mostrarte mi gloria. Pero cuando te muestro mi gloria, tú puedes ver mi gloria y decir, verdaderamente Dios está con nosotros. Y eso no tiene precio. Eso no lo dan los hombres. La alegría de ver la mano poderosa de Dios venciendo cada realidad contraria, eso no lo dan los hombres. Yo le dije, está bien, sigo el camino de la fe. Y bueno, ahí mismo llamé al alcalde y le dije, mire, usted no me va a entender, pero yo ya no puedo seguir en esto. Y yo, como estaba en el hospital, yo en ese momento quizás él dijo, que salga del hospital a estar enfermito quizás. Pero no, era lo que Dios me había dicho. Yo no puedo, y para mí, créanme que es una tentación. Esas son mis tentaciones. Buscar maneras humanas de llevar la carga económica de la iglesia. Esa ha sido mi constante tentación y es ahí donde el enemigo siempre me tienta. Pero, volviendo al pasaje, tenemos que aprender la matemática de Dios. Y la matemática de Dios es llevarte al límite, llevarte al punto muerto, llevarte al punto cero y levantarte del punto cero y coronarte de su bondad y su misericordia y darte victoria sobre lo que tú creías era imposible. Y saben, hasta el día de hoy el Señor no nos ha hecho quedar en vergüenza con nadie. Culminamos cada ciclo de renuevos y no le debemos a nadie. Y que no cobramos, que no cobramos. A nadie le cobramos por subir a la montaña. Cumplimos con la fiesta del Señor y pagamos todo. Y no le debemos nada a los hombres. A pesar que algunos de ustedes reciben el cordero al principio del año y no se acuerdan en todo el año del cordero. Es más, le pregunto, mire, ¿y cómo está su cordero? ¿Cómo lo tiene? Capaz alguno, ¿y cuál cordero me va a decir? Pero el Dios al que seguimos es fiel.
Si usted quiere ver victoria sobre sus enemigos, hermanito, piense y entréguese a la lógica divina y no a las capacidades humanas. Si quiere ver la gloria de Dios, aprenda a caminar en la fe. Esa fe que tanto nos complica. Esa fe que nos exige tomar decisiones existenciales en las que yo arriesgo el todo por el todo. Pero quienes entran al camino de la fe, no, hombre, esos entran a otra dimensión. Esos ya no se mueven en el plano de la religión. Ellos andan ya en la mente de Dios. Ellos caminan en la mentalidad divina. Ellos ven la realidad de otra manera, que puede parecer hasta locura. Porque ¿cómo vas a enfrentar? Si ya con 32,000 ya estabas en desventaja, con 300 estás frito. Y cualquiera de los expertos en la guerra, de los generales de otras naciones, ya nos hartamos a esos pollitos. 300 gatos vienen. 300 gatos vienen. Me imagino a aquellos hombres que ya siendo parte de un ejército de 32,000 se sentían medio temblorosos, ¿no? Imagínense qué temblorosos estaban ser parte de un ejército de 32,000, que cuando Gedeón lanza la primera pregunta, ¿y cuál fue la primera pregunta? Los que tengan miedo, regrésense. ¿Y cuántos se fueron? 22,000. O sea, 2/3 partes. 2/3 partes cuando los convocó Jeroboam y estaban reunidos. Estaban allí, pero estaban así, miren. Eran parte del ejército de 32,000 y estaban ahí haciéndose los fuertecitos, pero por dentro sabían que los iban a matar. Y de repente Gedeón dice: señores, quienes tengan miedo. Mire, ni había terminado Gedeón de decir la palabra miedo, quienes tengan miedo, y ya estaban 22,000 en su casa. Menos mal. La hicimos. Se quedaron 10,000. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No, le dijo demasiado. Y redujo a 300. ¿Se imagina esos 300? Estaban abatidos. Dios no trabaja con tus posibilidades. Dios no trabaja con tus capacidades. Dios no trabaja con tus números. Dios trabaja con su mano poderosa. Y cuando Él la alza, no hay ejército enemigo que logre bajar la iglesia. Lo primero que tenemos que aprender en la vida es, para esa legión de langostas que te rodean, no mires tus capacidades porque vas a llorar. No mires tus posibilidades porque te vas a deprimir. Por más que te des paja en el espejo, sé fuerte, eres un guerrero. Por más que apliques todas las técnicas de superación personal y de pajística personal, no, por gusto. La realidad termina imponiéndose y te va a aplastar. Lo único que aplasta tu realidad es la mano poderosa de Dios. Es lo único. Es lo único. Lo único que se alza sobre tus enemigos es el Señor como poderoso gigante. Esa noche es noche para que tú descanses en el poder de Dios, no en el tuyo. Es noche para que descanses en el modo divino de obrar, no en el tuyo.
es para que venga delante del Señor y le diga: Señor, yo estoy frito, mas tú eres mi esperanza. ¿Estamos, iglesia? Veamos otro aspecto de Gedeón para ir avanzando. Y es que Dios le dijo a Gedeón que descendiera al campamento madianita, porque él allí iba a escuchar algunas cosas. Y en verdad se acercó y dice, versículo 13, Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. ¿Qué hacemos nosotros cuando oímos que otros hablan maravillas de nosotros? Que comienzan a hablar y a decir: no, es que él es aquí, ella es allá, y ella puede hacer esto y él puede hacer lo otro. Hagamos lo que Gedeón hizo. ¿Qué hizo Gedeón? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su intervención, ¿qué dice? Se inclinó y adoró. No se puso a creer que él podía. No se puso a creer que era él. Se inclinó, adoró. ¿Y cuando adoró qué? ¿Cuál fue la siguiente orden que dio? Levántense. Solo se levanta el que primero se postra. Solo es levantado el que primero se humilla. Solo es glorificado el que primero se doblega. Dios levanta al que primero se humilla ante Él. Porque Dios exalta a los humildes y a los altivos los tiene de lejitos. Al altivo mira de lejos. Qué fácil es llenarnos de altivez. A Gedeón escucha a los madianitas, a sus enemigos, los escucha decir: estamos fritos, Gedeón va con todo y nos va a destruir. Pero eso no despertó en Gedeón ni un gramo de creer que era él. Se inclinó y adoró. Yo le quiero preguntar: ¿hace cuánto que usted no adora al Señor postrado? Y no hablo quizás en la vida de la iglesia, en su casa. ¿Cuántas veces dobla rodilla y adora al Señor? Le alaba, le reconoce, descansa en su poder. Es verdad que aquí no somos cuadrados y que no vamos a agarrar crisis espiritual si de repente escucha a Roberto Carlos, pero tampoco, hermanitos, tampoco solamente zumbando y nunca alabanzas a Dios. Casas que más parezcan disco de puro reggaetón, ¿verdad? Solo reggaetón oscuro, ¿sí?
¿Hace cuánto que no doblas rodilla en adoración delante de Dios? En tu casa, en tu trabajo. ¿O crees que hay lugares donde no debes arrodillarte? No. ¿Te da vergüenza que te vean los compañeros de trabajo alguna vez de rodillas? ¿O en la universidad? ¿O en el patio de tu casa? ¿Y cómo queremos ser levantados si no nos doblegamos? ¿Cómo queremos que Dios nos honre si no le adoramos? ¿Cómo quieres que Él te exalte si tú no te humillas ante Él? Si a ti te da vergüenza que te vean otros adorando a Dios, ¿cómo esperas que Dios te levante por encima de tus enemigos? Si tú quieres que Dios levante tu cabeza, inclina tu cabeza ante Él. Quiero decir un aspecto más solo por el tiempo, porque capítulo 8, versículo 4. Gedeón y sus 300 hombres, ¿cómo estaban ya? Agotados. Y porque estaban agotados, se rindieron de seguir. Agotados, pero ¿qué? Persistieron en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Cuando cruzamos el Jordán, siempre vamos a conquistar tierras nuevas. Cruzar el Jordán siempre es llegar a tierras de conquista. Cruzar el Jordán siempre es una experiencia de victoria. Es victoria sobre los enemigos y conquista. Pero a veces, antes de cruzar el Jordán, estamos agotados y no podemos más. Y decimos, ya no doy una. ¿Cuántos pueden estar aquí diciendo, yo ya no puedo más? Y te quedas sin cruzar el Jordán. La victoria es para estos 300 hombres que, agotados, pero persistieron. Agotados, pero continuaron. ¿Estás agotado? Continúa. Ya llegarás al Jordán. Lo vas a cruzar. Y Dios te entregará a tus enemigos. Busquemos al Señor esta noche. Busquémosle. Si tus enemigos son como langostas que te rodean y su ejército es incontable, Dios te dice esta noche, confía en mí, adórame y continúa, aunque estés agotado. ¿Por qué no vienes delante del Señor y nos ponemos en sus manos con aquel canto, cansado del camino, pero venimos a ti? Venga a renovar sus fuerzas. Si se siente cansado, si no entiende la matemática de Dios, venga.
Venga y adórele. Porque Él sigue siendo el mismo. Porque Él no cambia. Porque el Dios de Gedeón esta noche es tu Dios. Y porque su mano sigue alzada para hacer cosas grandes y maravillosas. Si el calor del desierto te ahoga, si todos los animales del desierto te quieren dañar, si a veces no miras el camino, aquí está tu Señor, aquí está tu Dios, aquí está Él. Inclínate y adórale. Y ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera tu morada. Se acercará, te verá y no te pasará de largo. Se detendrá junto a ti y dirá: vive. Y te dirá: levántate. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Venga a Él. ti. Luché como un Venga a Él. soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Ahí donde ya no puedes, Cansado del donde las fuerzas han terminado, sediento de ti, donde los miedos llenan nuestro corazón. un desierto he cruzado, sin Nuestro fuerzas Padre, he nuestro quedado, Padre. vengo a ti. Luché como un Por eso se dice en la soldado, Biblia que en la presencia de Dios los ángeles solo hacen una cosa: le adoran. aunque la lucha he Le adoran. ganado, mi armadura he desgastado, Porque ellos saben vengo a ti. que la mano de Dios es poderosa. Y saben que no se ha levantado enemigo capaz de vencer a Dios. Necesito refrescar este seco Y ellos saben que Dios te ama, sediento de ti. que Dios te ama, y que su mano está alzada para ponerse sobre ti. Adórale y sumérgete en su amor y en su bondad, en su misericordia y en su grandeza. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Venos aquí delante de ti. Luché como soldado, Quizá algunos han llegado al y límite, a veces sufrí. pero van a ver tu gloria, Señor. Que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
demasiado y las olas parecen hundir la barca pequeña. ¿Y qué es? ¿Qué es la barca? Mientras ese imponente mar. Lo que cuenta no es el tamaño de tu barca, iglesia. Lo que cuenta es quién va en tu barca. Lo que cuenta no son las medidas de tu barca, sino el que va allí en tu barca. Y aunque el mar embravecido se haya levantado, como se levantaron mayanitas, amonitas y los pueblos del oriente para devorar a Gedeón y a sus hombres, pero ahí estaba el Señor. Y Gedeón confió en el Señor. Gedeón adoró al Señor. Gedeón persistió. No se quedó, no se rindió, no regresó. Se mantuvo. Se mantuvo. Dile a tu Dios: yo seguiré, Señor. Y yo cruzaré mi Jordán y llegaré a tierra de conquista, llegaré a tierra de mis enemigos, y mis hijos poseerán la puerta de mis enemigos. Porque Él es el mismo. Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Porque Él no cambia. Se ha levantado la tormenta furiosa. Padre, en el nombre de Jesús, Tormenta en mi alma. esta noche He sentido desfallecer. déjanos ver la victoria, Dios. He sentido desfallecer. Deja a tus siervas ver tu victoria. Deja a tus siervos ver la victoria. Oh Señor, levántese y sean esparcidos sus enemigos. Levántese, Señor, y huyan sus enemigos. Corra a cubrir a su tórtola. Vuelva por la niña de sus ojos. Vuele sobre querubines. Llévenos sobre alas de águila. Oh sí, Dios. Levántese, Señor. Levántate, Señor. Sean dispersados tus enemigos. Extienda su manto sobre este pueblo que le busca. Extienda su manto, Señor. Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Hazlo una vez más, Dios. Hazlo una vez más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Y a lo lejos oí que me llamaba, aunque ruge el mar y las olas
llamaba. Sopla, Espíritu Santo. Aunque ruge el mar y las olas se levanten. En el nombre de Jesús. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Hazlo una y otra vez. Y ahora sé que mi Redentor vive. En medio He aquí del tu rebaño, dolor, he aquí tus ovejas. Él vive. Tú eres nuestro Ahora pastor. sé que mi Redentor Llévales a delicados pastos. vive. Llévalos a fuentes de En agua. medio del dolor, Adereza mesa Él delante de sus angustiadores. vive. Y ahora sé que mi Redentor vive. Oh, prepara mesa para ellos. Mi refugio y mi paz, mi sustento. Recíbelos en tu tienda. Él vive. Recíbelos a tu mesa, Señor. Que huyan sus enemigos y ellos canten victoria. Oh, sí, Espíritu Santo. Oh, sí, Divino Consolador. ¿Cuántos esta noche están en este lugar? Y después de la palabra que nos dice que muchas veces Dios nos lleva al punto cero, allí donde los recursos no están, donde la salud se ha ido apagando, donde la alegría se ha ido agotando. Y llegamos a ese punto. Y cuando no sentimos una manera de salir y el por qué, le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿por qué hace un par de meses tú me dices esto y hoy no lo tengo? Y quiero decirte, iglesia, que muy probablemente aquellas cosas que un día Dios te dio, no supimos valorar y entender que eso que tuvimos en nuestras manos es el resultado de la misericordia divina. Y cuando tenemos los recursos y la bendición de Dios, muchas veces creemos que es nuestras manos las que lo han producido. Y una de las cosas que Dios me decía antes de pasar acá es que en este lugar existimos personas a los cuales Dios nos ha bendecido, no solamente con ministerios, sino con cosas materiales, pero que no hemos aprendido a darle las gracias a Él. Y hemos tocado punto cero, porque es la manera en la cual Dios nos quiere traer una vez más, para que entendamos que la victoria en nuestra vida y las cosas materiales que alcanzamos no es el resultado de tu trabajo, no es el resultado de tu negocio, es el resultado de la misericordia divina. Y quizás hoy estás en un punto cero, pero ¿sabes qué hizo Gedeón? Adoró. Y quizás la Biblia nos dice que dijo, pero muy probable él dijo: gracias, Dios, gracias por tu victoria. Antes de retirarnos, dile esto a Dios: dale gracias al Señor, porque quizás un día Él te dio un trabajo y no lo adoraste, porque no tenías para pagar y te llegó una provisión y no lo adoraste, porque un día no teníamos
tuviera para el pasaje y él tiene un Gracias, vehículo Señor. y quizás dos vehículos y no Gracias, lo adoramos dándole gracias a él. Vamos, iglesia, dile esto a tu Dios. Dale gracias por la victoria. Gracias, Señor. Dale Gracias, gracias por la mi victoria Señor. que Dios ha traído. Jesús. Dale gracias. Porque cuántas veces Él se nos vino encima. Muchas gracias, Señor. Se nos vino encima con Gracias, mi bendiciones, con provisión. Señor. Si no aprendimos a entender que era la mano de Él. Y quizás hoy no las tenemos. Pero lo maravilloso de esto es que Él sigue estando con nosotros. Y que Él puede devolvernos o darnos victoria sobre nuestros enemigos. Padre, esta noche, Señor, así como le diste la victoria a aquel hombre haciéndolo atravesar y llevarlo a un punto cero, así, Señor, tú levantarás a tu pueblo, tú levantarás a esta iglesia. Quizás mis hermanos esta noche están en este lugar atravesando un punto cero. Sin embargo, Dios, creemos que tú nos acompañas y que se dirá una vez más: esto no es más que la mano de Dios obrando en favor de su pueblo. Llévanos con bien y te damos gracias por tantas cosas que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo dice amén.